Una profecía oscura, guardada en secreto por la vidente más temida de América, está despertando. Y su visión sobre Barack Obama te dejará, literalmente, sin palabras. Jeanne Dixon, quien predijo la muerte de JFK con escalofriante precisión, vio mucho más allá de su ascenso, un líder de carisma inigualable, y detrás de su sonrisa, una sombra, una serpiente ancestral susurrándole al oído. Esta no es historia, es una advertencia crítica para nuestro presente, para 2024 y 2025. Lo que estás a punto de escuchar revelará la verdad oculta que puede cambiar tu percepción de todo. No te atrevas a apagar este vídeo. Quédate hasta el último segundo, porque la revelación final es la única que realmente importa. Hubo una mujer, una voz solitaria, cuyo nombre aún resuena con un eco de presagios cumplidos y de una verdad que trascendía el velo del tiempo. Jeanne Dixon. No era una simple vidente, sino la profeta más temida y respetada de América, una figura enigmática cuyos ojos penetraron las capas del futuro con una claridad devastadora. Sus palabras sacudieron los cimientos del poder, desde los salones más sagrados de Washington hasta los corredores de la historia mundial. Ella vio lo impensable, lo increíble, y lo articuló con una precisión que desafía la lógica humana. Pero entre todas sus revelaciones, hubo una que guardó como un secreto sagrado durante décadas. Una profecía tan potente, tan profundamente perturbadora, que la propia Dixon temió divulgarla al mundo. Una visión sobre un líder que ascendería en América, una figura de carisma sin precedentes. Una visión sobre Barack Obama. Y el misterio prohibido ya no puede contenerse. Estamos en los tumultuosos años de 2024 y 2025, y la advertencia silenciada de Jeanne Dixon parece estar cobrando vida con una urgencia escalofriante. Las piezas de este rompecabezas profético están encajando, no como una coincidencia fortuita, sino con la exactitud de un destino previamente escrito. Que era tan inmenso, tan aterrador, que esta visionaria mujer sintió la necesidad de ocultarlo durante tanto tiempo. ¿Fue el peso de esta verdad demasiado grande para la humanidad de su época? O, quizás, estaba esperando el momento exacto, el amanecer de lo que muchos llaman los tiempos finales, para que su verdad oculta finalmente saliera a la luz. Nos preparamos para explorar cómo las palabras de una mujer que murió hace más de 2 décadas se entrelazan con los acontecimientos que definen nuestro presente. Este no es solo un relato de vaticinios, es un viaje a la profundidad del alma humana, un espejo que refleja cómo nuestras decisiones colectivas tejen el tapiz de nuestro futuro. ¿Son los eventos actuales meras coincidencias, o las señales de un plan mayor que se despliega ante nuestros ojos? ¿Un plan que nos dejará sin palabras? Prepárense, porque lo que está a punto de desvelarse no es una fantasía, sino una advertencia vital para todos nosotros. Antes de que podamos comprender la profecía que nos convoca hoy, debemos primero entender a la mensajera. Jeanne Dixon no fue una voz más en el coro de los psíquicos. Ella fue un fenómeno, una mujer cuyo don se manifestó con una precisión tan escalofriante que su nombre se incrustó en el tejido de la historia americana y mundial. Su reputación no se construyó sobre especulaciones vagas o trucos de salón, sino sobre la innegable realidad de sus visiones, que se materializaban ante los ojos de un mundo atónito. El ejemplo más rotundo, el que selló su legado con un sello indeleble de credibilidad, fue su advertencia sobre el presidente John F. Kennedy. A principios de la década de 1950, mucho antes de que Kennedy fuera una figura nacional prominente, Dixon ya había articulado una visión aterradora. Ella, y quote, declaró claramente que un gran líder americano sería asesinado en la década de 1960 y quote, describió con una claridad espeluznante y quote, su encanto, su repentino ascenso al poder, e incluso el año en que sería arrebatado del mundo y quote, todo antes de que fuera siquiera elegido. Era una declaración audaz, casi impensable en su momento. ¿Podría ser esto mera coincidencia, una predicción tan general que estaba destinada a cumplirse? ¿O acaso era una pieza intrincada de un destino mayor que solo ella podía vislumbrar? El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas, el mundo recibió la respuesta. El joven presidente fue asesinado a tiros en un desfile, exactamente como Dixon había previsto años antes. Ese momento, congelado en el tiempo, envió ondas de choque a través de la nación y cimentó la fama de Jeanne Dixon. De repente, ya no era solo una mujer con ideas extrañas, era alguien cuyas palabras no podían ser ignoradas. Un signo inconfundible de su conexión con una verdad más profunda. Pero ese fue solo el principio.
Dixon también previó la trágica muerte de la primera ministra de la India, Indira Gandhi. Habló de Iquot, creciente inquietud, traición desde dentro y una ola de tristeza que golpearía a la nación Iquot. Años más tarde, Gandhi fue asesinada por sus propios guardaespaldas. El mundo observó con incredulidad, pero Jeanne ya lo había dicho. Su profecía se extendía más allá de las fronteras. Incluso hizo referencias a la caída de la Unión Soviética mucho antes de que alguien lo considerara posible. En una época en que la Guerra Fría parecía una condición eterna, Dixon declaró que Iquot, llegaría un momento en que los muros de hierro se romperían y el comunismo caería. Y así fue. Iquot, estos no eran adivinanzas vagas, eran nombres específicos, fechas, lugares, y un entendimiento preciso de quién causaría los eventos y cuándo. El tiempo le dio la razón una y otra vez. La influencia de Dixon no se limitó al público en general. Alcanzó los pasillos del poder. Primeras damas, senadores e incluso presidentes leían sus palabras. Algunos la buscaban en secreto. Su reputación llegó a la Casa Blanca, no porque ella entretuviera, sino porque sus profecías se acercaban demasiado a la realidad. Fue consultada por figuras influyentes en el gobierno de Estados Unidos, incluida la primera dama Nancy Reagan, conocida por buscar consejo espiritual después del intento de asesinato de su esposo, el presidente Ronald Reagan. Dixon se convirtió en una de las pocas personas de confianza para hablar sobre los peligros invisibles que ni siquiera las agencias de inteligencia más avanzadas podían predecir. ¿Cómo una mujer sin cargo político podía tener tal acceso, tal oído entre la élite? La respuesta era simple, y a la vez aterradora: su historial. Sus señales eran innegables. Cada profecía cumplida añadió más peso a sus palabras, y más personas comenzaron a escuchar, y a temer, lo que podría ver a continuación. Porque se había acertado con tantos líderes. ¿Qué significaba eso para su advertencia sobre un hombre que pronto ascendería con un propósito oculto? Este es el cimiento sobre el cual debemos construir nuestra comprensión de la revelación más impactante de Jeanne Dixon. El misterio solo se profundiza. Hemos visto cómo las profecías de Jeanne Dixon se tejieron en la tela de la historia, dándole una autoridad innegable. Pero, ¿de dónde provenía este poder? Ella no era una médium común, una lectora de cartas o una astróloga más. Jeanne Dixon misma lo dejó meridianamente claro: Iquot, todo lo que veía, cada visión que recibía, venía de Dios Iquot. Esta no era una creencia secundaria para ella, era el cimiento inquebrantable de todo su ser, la fuente de su inusual fuerza profética. Su fe cristiana no era un detalle pintoresco, sino la esencia de su existencia. Ella leía la Biblia diariamente, oraba constantemente, sumergiéndose en una conexión íntima con lo divino. Dixon se veía a sí misma no como una creadora del futuro, sino como un Iquot, vaso Iquot, a través del cual el Espíritu Santo operaba, un canal para las advertencias de Dios a la humanidad. En un mundo sediento de lo místico, ella se ancló firmemente en la creencia en Jesucristo, presentándose como una sierva de la voluntad divina. Esta profunda convicción diferenciaba radicalmente a Jeanne Dixon de otros que afirmaban predecir el futuro. Mientras muchos buscaban respuestas en las estrellas o en espíritus errantes, ella se apoyaba en una fuente singular, su Dios. Su don, creía firmemente, era un llamado divino, una pesada responsabilidad. No era algo para explotar en busca de fama o fortuna, sino para preparar y alertar a la gente sobre lo que se avecinaba. ¿Por qué una mujer, con acceso a los círculos más poderosos, rechazaría la adulación y el beneficio personal en favor de un camino tan arduo? La respuesta reside en su inquebrantable fe y en la magnitud de lo que se le revelaba. El Iquot, peso Iquot, de la profecía era inmenso. Dixon no celebraba su precisión, la lamentaba. Sus visiones no le eran dadas para la gloria personal, sino como una carga sagrada, un destino del que no podía escapar. Sentía el Iquot, gasto Iquot, emocional de ver guerras, tragedias y engaños que la humanidad ignoraría hasta que fuera demasiado tarde. Era como si llevara en sus hombros el conocimiento de un futuro que la mayoría se negaba a creer. ¿Podría ser que la claridad de sus profecías fuera directamente proporcional a la pureza de su intención? ¿Acaso esta devoción inquebrantable era la clave para desentrañar los secretos del porvenir? Este origen divino no solo cimentó su credibilidad, sino que imbuyó sus advertencias de una gravedad que trasciende lo político y lo mundano.
Porque si sus visiones venían de una fuente tan sublime, entonces sus revelaciones más oscuras son mucho más que simples predicciones, son señales de un plan cósmico, un misterio que la humanidad está destinada a enfrentar. Y la próxima parte de nuestro viaje nos sumergirá en la oscuridad de esas advertencias, en la sombra que Dixon vio cernirse sobre una nación. Habiendo establecido la autoridad innegable de Jeane Dixon, debemos ahora adentrarnos en la parte más sombría de sus revelaciones, una advertencia que trascendía las figuras individuales para abarcar el alma misma de una nación. Después del cumplimiento trágico de su visión sobre el presidente Kennedy, Dixon comenzó a hablar con una urgencia aún mayor. Sentía que América se encontraba en una encrucijada, y que fuerzas oscuras se preparaban para levantarse dentro de la nación. Su tono cambió. Sus palabras llevaban un peso diferente. Ya no se centraba únicamente en líderes específicos, sino en el espíritu fundamental del país. Ella advirtió de un Iquot, declive espiritual Iquot, que Iquot abriría la puerta a la confusión, la decepción y el caos Iquot. Vio que Estados Unidos, lentamente, se alejaría de su cimiento de fe, y al hacerlo, se volvería vulnerable a la manipulación, tanto interna como externa. Esto, según sus visiones, no era meramente una cuestión política. Era una cuestión profundamente espiritual. ¿Acaso no es la salud del alma de una nación un reflejo directo de la suma de las almas de sus ciudadanos? Dixon habló de un tiempo en que Iquot, la verdad ya no sería respetada Iquot, cuando Iquot, el mal se disfrazaría de progreso Iquot, y la gente estaría Iquot, demasiado ciega para ver el peligro Iquot. ¿No es esta una resonancia escalofriante de las luchas que presenciamos hoy, donde la verdad se distorsiona y el engaño se viste de virtud? Ella explicó que surgiría una creciente Iquot, hambre de poder Iquot, y que algunos ascenderían al liderazgo no para servir al pueblo, sino para controlarlo. Estas advertencias no se basaban en teorías de conspiración o en el miedo ciego. Estaban arraigadas en un profundo sentido de urgencia espiritual. Dixon creía que Dios le estaba mostrando lo que podría suceder si la nación no regresaba a sus raíces morales y bíblicas. Ella afirmó que la verdadera fuerza de América nunca radicó en sus armas, su economía o su influencia, sino en su fe. Y cuando esa fe fuese reemplazada por el orgullo, la ambición y las mentiras, la puerta se abriría para que Iquot, algo más oscuro, se afianzara Iquot. Estas palabras perturbaron a muchos, especialmente a aquellos que respetaban sus profecías anteriores. Porque ya no señalaba un único momento, sino una transformación lenta y silenciosa que ya había comenzado. La sombra que Dixon vio cernirse sobre América era un declive espiritual progresivo, un alejamiento de los principios divinos que una vez guiaron a la nación. Era un misterio sombrío que se desenrollaba en el corazón de la sociedad, preparando el escenario para una amenaza aún mayor. ¿Era este el destino ineludible o una advertencia para que la humanidad cambiara su curso? El caos y la decepción eran el precio de esta deriva, y Dixon vio el camino que se abría hacia ellos. En medio de las advertencias de un declive espiritual, Jeane Dixon recibió una profecía aún más específica, y profundamente inquietante. Fue en la década de 1950 cuando Dixon habló por primera vez públicamente de una visión que sacudiría a la nación años más tarde. Vio con una claridad aterradora el ascenso de un joven y carismático líder americano. Un hombre que cautivaría al público con su sonrisa, inspiraría esperanza con sus discursos y cargaría un pesado destino sobre sus hombros. Este no sería un tirano evidente, ni un dictador que impusiera su voluntad a través del miedo o la opresión militar. No, la táctica de este Iquot, engañador Iquot, sería mucho más sutil, mucho más insidiosa. Su poder radicaría en su capacidad para inspirar, para prometer lo que el alma humana más anhela en tiempos de oscuridad. El Iquot no surgiría por amenazas o miedo, sino por la esperanza Iquot. Hablaría de Iquot, unidad, cambio y paz Iquot, atrayendo a millones con mensajes que, en la superficie, parecerían nobles y bien intencionados. El retrato que Dixon pintó de este líder es escalofriante por su detalle. Era un hombre de Iquot, gran carisma, elocuencia y poderosa influencia Iquot. Sería Iquot, celebrado por las masas, adorado por los medios de comunicación y bienvenido en posiciones de autoridad global Iquot. ¿Acaso no hemos visto figuras así en el escenario mundial, cuya presencia parece trascender la política y elevarse a un estatus casi mítico? Pero detrás de su encantadora sonrisa, Dixon percibió algo profundamente equivocado. Nunca le dio un nombre, solo lo llamó Iquot, el engañador Iquot. Aquí reside la advertencia crucial, la apariencia de bondad, la promesa de una nueva era, ocultaría una Iquot,
amenaza espiritual mucho mayor que cualquier cosa que el mundo hubiera enfrentado antes y Quoth. Este no era un conflicto de naciones, sino una batalla por las almas, una verdad oculta velada por el brillo de la retórica. Lo que hacía esta visión aún más perturbadora era la forma en que Dixon describió la reacción del público. La gente y Quoth no lo cuestionaría y Quoth lo defenderían, incluso cuando y Quoth aparecieran signos de corrupción o contradicción y Quoth. ¿Por qué esta ceguera colectiva? Dixon dijo que este líder tendría una y Quoth influencia sobrenatural sobre las mentes y los corazones de las personas y Quoth, especialmente en un tiempo de crisis, cuando el mundo estaría desesperado por respuestas. ¿Sería esta influencia un don divino o una manipulación infernal? ¿Era este el signo definitivo de que el discernimiento humano se habría desvanecido, abriendo la puerta a una decepción sin precedentes? Esta figura, el y Quoth, engañador y Quoth, no actuaría solo. Dixon vio que y Quoth habría otros que ayudarían a abrirle el camino y Quoth. Los sistemas cambiarían, las tradiciones caerían, y detrás de todo, un nuevo poder estaría surgiendo. Y ese poder, creía Jeanne, no provenía del hombre, sino de las mismas y Quoth, fuerzas de la oscuridad y Quoth, que ella había intentado exponer durante toda su vida. ¿Es este el arquetipo que se repite a lo largo de los tiempos finales, o es una figura singular que se alza en el umbral de nuestro presente? La profecía nos insta a mirar más allá de la superficie, a escuchar más allá de las palabras bonitas, porque el juego del engaño está a punto de intensificarse. Amigos, hemos llegado al corazón de este misterio. Habiendo escuchado las advertencias de Jeanne Dixon sobre un y Quoth, engañador y Quoth, que surgiría con un carisma deslumbrante y una promesa de paz, la pregunta ineludible se cierne sobre nosotros: ¿quién fue este hombre? La respuesta, para muchos que estudiaron las palabras de Dixon, se manifestó con una claridad que los dejó sin aliento: Barack Obama. Su ascenso al poder fue, en sí mismo, un fenómeno extraordinario, casi sin precedentes en la historia moderna de los Estados Unidos. En un lapso de tiempo asombrosamente corto, Obama pasó de ser una figura relativamente desconocida a convertirse en una de las personalidades políticas más admiradas y carismáticas del mundo. Sus discursos no solo llenaban estadios, sino que resonaban en los corazones de millones, inspirando una oleada de esperanza y un clamor por el cambio. Fue percibido como un y Quoth, símbolo de progreso, unidad y transformación y Quoth. ¿No es esta la personificación exacta de la descripción de Dixon? La profeta había advertido que el y Quoth, engañador y Quoth, no llegaría a través de la violencia o el miedo, sino a través de la influencia y la admiración. Que hablaría con poder, ganaría respeto global y sería visto como un pacificador. Al observar a Obama, su elocuencia, su magnetismo innegable y el fervor casi mesiánico con el que fue recibido, ¿cómo no sentir un escalofrío de reconocimiento? Las multitudes coreaban su nombre, no solo en América, sino a través de continentes. Se le otorgaron premios, se le dedicaron aplausos ensordecedores, e incluso se utilizó un y Quoth, lenguaje de tintes mesiánicos y Quoth, por parte de los medios de comunicación para describirlo. Para aquellos que habían estudiado las profecías de Dixon, todo esto resultaba inquietantemente familiar. Demasiado familiar. Pero la conexión no terminaba en el carisma. Dixon también habló de una y Quoth, ceguera espiritual y Quoth, que afectaría a las personas, una condición en la que la gente estaría tan y Quoth, emocionalmente conmovida por la presencia de este líder y Quoth, que no vería y Quoth, la verdad bajo la superficie y Quoth. ¿Podría ser esto un espejo de nuestra propia susceptibilidad colectiva a las promesas grandiosas, incluso cuando el discernimiento nos susurra una advertencia? Los críticos, y aquellos familiarizados con el discernimiento espiritual, señalaron un y Quoth, cambio cultural y Quoth, durante el tiempo de Obama en el cargo. Vieron una creciente distancia de los y Quoth, valores bíblicos y Quoth, redefiniciones de la moralidad y una hostilidad cada vez mayor hacia las creencias cristianas tradicionales. ¿Fueron estos eventos meros desarrollos sociológicos, o los signos de una decepción más profunda que Dixon había previsto? La comunidad cristiana misma experimentó una profunda división. Algunos pastores abrazaron los cambios culturales, viendo a Obama como un faro de progreso y unidad. Otros, sin embargo, se sintieron profundamente incómodos, percibiendo una y Quoth, inquietud silenciosa y Quoth, que no podían explicar, y advirtieron a sus congregaciones que permanecieran ancladas en las Escrituras. Esta división entre creyentes, ¿no es acaso otra resonancia escalofriante de la profecía de Dixon, que incluso los fieles serían divididos y muchos serían llevados al error?
La pregunta sigue abierta, resonando en los pasillos del tiempo: ¿fue Obama el hombre que Dixon había previsto décadas antes, o fue simplemente una sombra, un poderoso símbolo de lo que aún está por venir? La coincidencia, para muchos, es demasiado fuerte para ignorarla. Demasiado impactante. Es una verdad oculta que se desvela ante nuestros ojos, dejándonos sin palabras ante la precisión del destino. Este capítulo de la profecía es un misterio que se ha desatado en nuestra era, y sus implicaciones son más profundas de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Amigos, mientras la luz de la vela parpadea en esta oscuridad creciente, es hora de confrontar las señales. Jeanne Dixon no solo nos dio un retrato del Iquot, engañador Iquot, sino que también nos legó un mapa, una serie de indicios que, según ella, marcarían el inicio de esta era de profunda decepción. Y lo que vemos hoy, en nuestro mundo de 2024 y 2025, es escalofriantemente similar a sus advertencias. Dixon advirtió sobre un Iquot, cambio cultural contra la verdad absoluta Iquot. Piénsenlo. ¿No es esto precisamente lo que presenciamos? Valores que alguna vez fueron pilares inquebrantables, como la familia, el género, la santidad de la vida misma, ahora son puestos en tela de juicio. Se les etiqueta como Iquot, obsoletos Iquot, o Iquot, intolerantes Iquot. Esta no es una evolución natural, ¿verdad? ¿O es acaso un reflejo de una erosión espiritual más profunda en el alma de la humanidad? Esta profecía se manifiesta no en eventos cataclísmicos, sino en el sutil desmantelamiento de aquello que considerábamos sagrado, un destino que elegimos colectivamente. Ella vio un tiempo donde Iquot, el mal se disfrazaría de progreso Iquot. Esta es una de las advertencias más inquietantes. No estamos hablando de un mal evidente, con cuernos y cola, sino de un mal envuelto en un manto de buenas intenciones, de soluciones brillantes y de un futuro aparentemente utópico. Es la seducción de lo que parece ser Iquot, luz Iquot, pero que en su esencia, nos aparta de la verdad eterna. Podría ser que nuestra propia búsqueda desenfrenada de Iquot, avance Iquot, nos haya vuelto ciegos a la verdadera naturaleza de estas transformaciones. La verdad oculta se esconde en los detalles, en la retórica de la supuesta mejora. La vidente de Washington también habló de la Iquot, elevación de la opinión humana sobre la verdad divina Iquot. Sus signos eran claros, las propias iglesias comenzarían a comprometerse. ¿No vemos hoy congregaciones que Iquot ajustan las escrituras para adaptarse a la cultura Iquot, en lugar de corregir la cultura a través de las escrituras? El púlpito, que una vez resonó con advertencias sobre el pecado, ahora se vuelve silencioso, mientras abraza con fervor la Iquot, aceptación social Iquot. El temor reverente a Dios se desvanece, reemplazado por la búsqueda de popularidad y relevancia terrenal. ¿Podría ser que el propio santuario de la fe se haya convertido en un espejo de la confusión que inunda el mundo? ¿Un reflejo de nuestra propia tibieza espiritual? En este marco de desintegración espiritual, Dixon predijo que surgiría un líder que sonaría como la Iquot, solución Iquot. Conectemos esto con nuestra realidad actual, la de 2024 y 2025. La incertidumbre económica global que asola naciones, las guerras que se prolongan y surgen en múltiples frentes más allá de los conflictos conocidos, nuevas tensiones geopolíticas emergen constantemente, amenazando la paz mundial y la decadencia moral rampante. Estos son los ingredientes de una desesperación colectiva. La gente, agotada por el caos, anhela una voz que prometa calma, unidad y paz. Una voz que, según Dixon, el Iquot, engañador Iquot, proporcionaría. ¿Estas crisis son meramente eventos geopolíticos? ¿O son una consecuencia divina, el resultado de la partida de la humanidad de la verdad espiritual, un destino forjado por nuestras propias elecciones? Dixon nos instó a ver más allá de las apariencias. Nos dijo que estos eran los signos de que la etapa final estaba por comenzar, la preparación para el regreso de aquel que muchos aclamarían, pero cuyo verdadero propósito sería una advertencia para los que tienen ojos para ver. Las piezas están cayendo en su lugar, con una precisión que hiela la sangre. La verdad oculta no está en los titulares, sino en el corazón de estas transformaciones. Las palabras de Jeanne Dixon no son cuentos de hadas, son ecos de un destino que se teje en el presente, una advertencia ominosa. La pregunta que debemos hacernos no es si estas señales son reales, sino qué estamos dispuestos a hacer ante ellas. Porque el telón se está levantando, y la próxima escena nos llevará a la visión más escalofriante de Dixon. Amigos, hemos viajado a través de las confirmaciones, hemos sentido el frío abrazo de las señales que Jeanne Dixon nos dejó. Pero ahora,
debemos adentrarnos en la parte más oscura de su profecía, la visión que la dejó sin aliento, una revelación que Dixon apenas se atrevió a compartir públicamente. Fue un encuentro divino, no un mero sueño, una advertencia del cielo mismo que se manifestó con una vividez aterradora. Ella vio una gran multitud, exultante, celebrando con un fervor casi religioso. Banderas ondeaban en un viento invisible, vítores resonaban en el aire como un coro de adoración, y en el centro de toda esta adoración, un hombre. Sonreía, seguro de sí mismo, bañado por la admiración de todas partes, un faro de esperanza en un mundo convulsionado. Dixon dijo que él llevaba Iquot, la máscara de la paz Iquot. ¿No es esta una imagen poderosa de lo que nuestro mundo, agotado por el caos y la división, busca desesperadamente? Una figura carismática que promete un bálsamo para todas las heridas, un salvador terrenal para todos los males. Pero la visión de Dixon no se detuvo en la superficie. En el espíritu, ella vio algo más. Algo que la multitud, deslumbrada por el brillo de la figura central, era incapaz de percibir. Detrás de él, una sombra acechaba. No era la sombra de un hombre, ni de un error humano, sino Iquot, la de una serpiente, grande y antigua, susurrando en su oído Iquot. Imaginen el escalofrío helado que debe haber recorrido su ser al presenciar tal dualidad. ¿Podría ser una simple alucinación? ¿O acaso era una pieza intrínseca de la verdad oculta que se le revelaba? La imagen de la serpiente no nos remite directamente al jardín del Edén, al engaño primordial que desvió a la humanidad de la verdad divina. Es el arquetipo del fraude, el maestro de las falsas promesas, el manipulador silencioso, que opera desde las sombras del poder. Mientras este hombre hablaba, su voz resonando con promesas de unidad, el fin de la división, y la luz que traería a los Iquot, lugares oscuros Iquot, Dixon vio algo terrorífico manifestarse en el plano espiritual. Una Iquot, niebla oscura se extendió por la tierra Iquot. Esta niebla no era física, sino espiritual, una nube de confusión y decepción que oscurecía la claridad moral. Las iglesias, antes faros de esperanza y consuelo, comenzaron a atenuarse, sus luces espirituales se debilitaban. Las cruces, símbolos sagrados de redención y sacrificio, eran derribadas, no por manos violentas, sino por una indiferencia creciente. Las escrituras, la palabra inmutable de Dios, se mofaban abiertamente, ridiculizadas como fábulas antiguas. Y lo más perturbador de todo, la multitud, la misma que había aclamado al hombre, aplaudía. Aplaudía la oscuridad, creyendo que era progreso, que era liberación. ¿Refleja esto acaso el estado actual de nuestras almas colectivas, tan sedientas de aceptación y novedad que estamos dispuestos a desechar la verdad por una mentira reconfortante? El momento más estremecedor, el que marcó el punto culminante de esta profecía de Dixon, llegó cuando el hombre entró en un Iquot, gran templo Iquot. La gente le siguió con alegría, con fervor ciego, ansiosos por ser parte de su nueva era. Pero, dentro de ese lugar que una vez fue sagrado, Iquot, la presencia de Dios ya no estaba Iquot. Es una imagen devastadora. Un santuario vaciado de su esencia divina, profanado no por la fuerza bruta o la iconoclastia, sino por la aclamación popular, por la elección consciente de un líder terrenal sobre la guía divina. Y luego, una voz, no la del hombre, sino una voz profunda, resonante y llena de una tristeza infinita, proclamó, Iquot, él los guiará, pero no hacia mí Iquot. Esta no es una simple anécdota, amigos. Es el corazón de una advertencia cósmica, un signo inconfundible de los tiempos finales. La serpiente susurrando en el oído de aquel que es celebrado por el mundo simboliza la profunda decepción que viene. Representa la infiltración del engaño en los niveles más altos de influencia, un líder cuya misión, aparentemente noble y llena de esperanza, es en realidad un desvío calculadamente orquestado de la verdadera fe. Es el destino trágico de aquellos que eligen seguir la luz falsa, sin discernir la fuente. Podría ser que nuestra propia búsqueda de un Mesías terrenal nos esté llevando, sin saberlo, a abandonar al verdadero Salvador, vaciando nuestros templos y nuestras almas de la presencia de Dios. Este es el profundo significado espiritual, la carga más pesada de la profecía de Jeane Dixon. El velo se ha levantado, y lo que se revela es un futuro que ya no es lejano, sino una sombra que se cierne sobre nosotros con una urgencia aterradora. Hemos contemplado el retrato del Iquot, engañador Iquot, y las escalofriantes señales que marcan su primera ascensión. Pero la profecía de Jeane Dixon no termina ahí. De hecho, sus visiones más alarmantes estaban claramente marcadas como Iquot, aún por cumplir Iquot.
Ella advirtió que lo que ya había sucedido, la decepción, el surgimiento de la falsa esperanza, la confusión espiritual era solo el principio. El verdadero peligro, dijo, vendría después, en una etapa final que tomaría a muchos completamente desprevenidos. En uno de sus últimos escritos, Dixon describió un momento en que el hombre que había visto, el que sería celebrado por el mundo regresaría al escenario global Ella no especificó cómo ni cuándo, ni nombró una posición política o una elección particular. Pero su advertencia era clara, él volvería, no como un salvador inicial, sino como un símbolo de transformación global Uniría movimientos, influiría en gobiernos y desempeñaría un papel central en la configuración del futuro del mundo. ¿Acaso esto no evoca la imagen de una gobernanza o una ideología unificada, un destino global que muchos anhelan en este tiempo de fragmentación? Este regreso predijo, sería recibido con gran alegría por parte del público una euforia colectiva que cimentaría aún más su autoridad. Pero para los espiritualmente despiertos aquellos con ojos para ver más allá de la superficie, sería una fuente de profundo temor Porque para entonces, la decepción estaría completa. La gente ya no cuestionaría, seguiría voluntariamente, celebrando lo que en realidad los conduciría a una oscuridad espiritual más profunda La verdad oculta se haría aún más elusiva, enterrada bajo capas de popularidad y promesas vacías. Aún más inquietante, Dixon habló de un gran silencio espiritual durante este tiempo. Una pérdida de convicción tan profunda que la oración parecería impotente y la palabra de Dios sería abiertamente ridiculizada Las iglesias, esos santuarios de la fe, estarían vacías o llenas de gente que no escucharía la verdad Este es el reflejo más sombrío de nuestra propia alma colectiva, un mundo que ha silenciado a Dios, no por coerción, sino por elección, por una preferencia por la comodidad, la popularidad y las apariencias. ¿Podría ser este el caos definitivo, no de la guerra, sino de la pérdida de la guía divina? Y aquí es donde el puente hacia nuestro presente, hacia los años 2024 y 2025, se vuelve innegablemente urgente. Las condiciones que Dixon describió, la confusión espiritual, la búsqueda desesperada de soluciones fáciles, la polarización sin precedentes y la creciente aceptación de narrativas que desafían la verdad eterna son precisamente las que definen nuestro tiempo. ¿No es lógico que en un ambiente así, el engañador encontraría el terreno más fértil para su regreso? Estamos en esta etapa final donde la profecía no es un eco distante, sino un rugido inminente. En esta atmósfera de silencio espiritual, Dixon creía que el escenario estaría preparado para la batalla final entre la luz y la oscuridad Ella nunca afirmó saber la fecha exacta, solo que este capítulo se acercaba. Y que aquellos que no reconocieran las señales se encontrarían perdidos en un mundo que ya no reflejaba a Dios, sino algo completamente diferente Esta no es una advertencia para el futuro lejano, amigos. Es una advertencia para este mismo instante, para cada uno de nosotros que escucha. Porque el destino de nuestras almas, y quizás del mundo, pende de un hilo, sujeto a nuestro discernimiento en la hora más oscura. El misterio se desvela ahora, y su urgencia es ineludible. Hemos viajado a través de las profundidades de la profecía de Jeane Dixon, enfrentando las sombras del engañador y las escalofriantes señales de su inminente regreso. Es natural sentir un peso de temor y ansiedad. Pero, amigos, es crucial entender el verdadero propósito de estas revelaciones. Las visiones de Jeane Dixon nunca fueron concebidas para sembrar el pánico, para inmovilizar a la humanidad con el miedo de un destino ineludible. Por el contrario, su intención más profunda era despertar a una generación especialmente a aquellos que profesan la fe, a la cruda realidad de que vivimos en un tiempo de profundo conflicto espiritual Es el llamado del centinela, el que se alza en la muralla para gritar una advertencia cuando ve al enemigo acercarse. No es una voz de condena, sino de preparación, un eco de la compasión divina que busca que ninguno se pierda. Podría ser que nuestra propia complacencia, nuestra fe adormecida, sea el mayor triunfo del engañador La verdad oculta no es solo lo que viene, sino cómo reaccionamos a ello. La Escritura, la inmutable palabra de Dios que Jeane Dixon atesoraba, nos lo dice con una claridad que resuena a través de los siglos, en los últimos días, muchos serán engañados, incluso los elegidos, si fuera posible
Esta es una advertencia solemne que nos insta a la vigilancia constante. El engaño no llegará con un rostro de maldad evidente, sino con la seducción de la icuot, falsa paz, la falsa unidad y los falsos salvadores icuot. Es un espejo que nos pide examinar nuestra propia alma, somos lo suficientemente discernidores para ver más allá de la máscara, o nuestra necesidad de consuelo nos hará ciegos. La solución, la única armadura verdadera en esta batalla invisible, se encuentra en la palabra de Dios. Se nos insta a icuot, probar cada voz, cada movimiento, cada líder contra la verdad de la palabra de Dios icuot. Esta es nuestra brújula inquebrantable en la niebla de la decepción. ¿Es su mensaje conforme a las Escrituras? ¿Exalta a Dios o al hombre? ¿Trae la luz de la verdad o la niebla de la confusión? Estas no son preguntas de política, sino de salvación del alma. Este es un llamado a icuot, despertar icuot. A despojarnos de la apatía, de la distracción, de la búsqueda incansable de lo mundano. Porque la batalla no está por venir, amigos. Icuot, ya está aquí icuot. Se libra en los corazones y las mentes, en los pasillos del poder y en el silencio de nuestras propias convicciones. Es un signo de los tiempos finales que nos exige una respuesta activa. No podemos permanecer como espectadores pasivos mientras el destino se despliega. La profecía no es un entretenimiento, es una convocatoria urgente a la acción espiritual. Es hora de vestirnos con el discernimiento, de afilar nuestras mentes con la verdad y de preparar nuestros corazones para lo que se avecina. Hemos viajado juntos a través de las profundidades de las profecías de Jeane Dixon, desentrañando las señales de los tiempos finales y confrontando la escalofriante posibilidad del icuot, engañador icuot. Es fácil sentirse abrumado por la sombra que se cierne sobre el mundo. Pero, amigos, es en este punto donde la advertencia se transforma en un mensaje de esperanza, un faro en la noche más oscura. Porque el propósito de toda profecía divina no es infundir desesperación, sino equipar a los icuot, espiritualmente despiertos icuot, para lo que está por venir. El plan de Dios nunca ha sido dejarnos a la deriva en la confusión. Él ha provisto un camino, una senda luminosa incluso en la oscuridad más densa. La solución es clara, inmutable y poderosa, debemos icuot, arraigarnos en la palabra de Dios icuot. Esta es nuestra ancla, nuestro fundamento, la verdad eterna que no puede ser retorcida ni corrompida. En un mundo donde la verdad se distorsiona con tanta facilidad, la Escritura es nuestro escudo inexpugnable, icuot, más cortante que cualquier espada de dos filos icuot, capaz de discernir las intenciones más ocultas del corazón humano. Y en medio del caos y la decepción, se nos llama a icuot, orar sin cesar icuot. La oración no es un acto de debilidad, sino una conexión directa con la fuente de todo poder. Cuando el mundo clame por líderes y soluciones humanas, nuestra fuerza residirá en la comunión inquebrantable con lo divino. La oración es nuestra línea de defensa más potente, el puente hacia la intervención celestial en los asuntos terrenales. ¿Acaso no es en los momentos de mayor necesidad cuando nuestra fe se pone a prueba y se fortalece? Además, la profecía nos insta a icuot, discernir claramente icuot. En un tiempo donde icuot, el mal se disfraza de progreso icuot, y la verdad se confunde con la mentira, la capacidad de discernir con ojos espirituales es más vital que nunca. ¿Este mensaje alaba a Dios o exalta al hombre? ¿Esta iniciativa honra los principios divinos o los compromete en nombre de la conveniencia? Este discernimiento, guiado por el Espíritu Santo, es la clave para no ser arrastrados por las corrientes de la decepción. Dios no nos ha dejado indefensos en esta batalla espiritual. Nos ha provisto de todo lo necesario para mantenernos firmes. Nos ha dado icuot, su palabra, eterna e inmutable icuot, como nuestra guía infalible. Nos ha dado el icuot, Espíritu Santo, nuestro consolador y guía icuot, que nos habla, nos revela y nos empodera. Y nos ha concedido el icuot, donde la profecía icuot, no para adorar al profeta, sino para confirmar la verdad y advertir a la Iglesia, para que no nos sorprendamos cuando el destino se despliegue. La esperanza verdadera, la que trasciende toda tribulación, no reside en el poder de un líder humano, por muy carismático que sea. Nuestra esperanza no está icuot, en el hombre, sino en aquel que ya conquistó la muerte y pronto regresará en gloria icuot, Jesucristo. Él es el verdadero Salvador, la única luz que la oscuridad no puede extinguir. En medio de los tiempos finales, su promesa de un regreso victorioso es el ancla de nuestra alma, el bálsamo para nuestro temor. Por lo tanto, en este tiempo de profundo conflicto espiritual, se nos llama a permanecer firmes.
a hablar la verdad con amor, a ser una luz en la oscuridad, un recordatorio viviente de que, no importa cuán poderoso parezca el Iquot, engañador Iquot, nuestra verdad oculta y nuestra victoria final están aseguradas en el que ya lo ha vencido todo. Esta es la advertencia final, pero también el grito de esperanza más fuerte. Que nuestra fe sea la luz que guíe a otros hacia el verdadero camino. Antes de que el último telón caiga sobre este misterio, amigos, hemos caminado juntos por el Valle de las Sombras, explorando las profecías que se despliegan ante nuestros ojos. Pero recuerden esto, el propósito de estas revelaciones nunca fue infundirnos miedo, sino prepararnos. No para la desesperación, sino para la esperanza. No para la parálisis, sino para la acción. En este tiempo de prueba, donde el mundo parece tambalearse, nuestra alma más profunda puede encontrar un refugio. Aférrense a la palabra, anclense en la oración, y permitan que el discernimiento sea su guía. Porque aunque el Iquot, engañador Iquot, se manifieste, y aunque las sombras se alarguen, la luz de la verdad divina siempre prevalecerá. Las almas fieles, arraigadas en Dios, encontrarán su fortaleza y su protección. Estamos juntos en esto, una comunidad de buscadores de la verdad, de centinelas en la noche. Confiemos no en la sabiduría humana, sino en aquel que ya ha vencido a la oscuridad. Él es nuestra roca inquebrantable, nuestra esperanza eterna, el único destino verdadero. Si este mensaje ha tocado tu alma, si sientes esta verdad en lo más profundo de tu ser, te ruego, comparte este vídeo. Ayuda a despertar a otros. Y en los comentarios, escribe una palabra poderosa, un compromiso de fe, escribe Iquot, amén Iquot, o Iquot, creo Iquot. Unámonos en esta declaración de fe inquebrantable. Que la paz de Dios sea contigo. Que su luz ilumine tu camino. Dios te bendiga.